¿Cómo están? No. ¿Cómo está la iglesia de miércoles? Eso está muchísimo mejor. Ok, vamos entonces a continuar con esta serie en que estamos de los profetas menores. ¿Cuántos han venido los últimos 2 miércoles? Levántenme su mano. Ok, vienen entonces preparados con Biblia, con marcador. Usted viene listo para estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer del libro de Vi una amiga y me desconcentré. Hola amiga, porque si no voy a seguir pensando que está ahí, no la saludo. Ok, vamos a leer el libro de Miqueas. Digan conmigo Miqueas. Y le voy a pedir a Media que me ponga la fotografía que pude conseguir, así como a última hora. Gracias. Está en portugués, no traten de leerla. El que sabe portugués la puede leer, pero no encontré otra en español. Pero esta es una idea de cómo las Biblias de estudio tienen una pequeña introducción para cada libro. Si tú eres de esos que quieren un poquito más sumergirse en la palabra, te animo a que en la librería tenemos Biblias de estudio, que consigas una Biblia de estudio, porque te va a ayudar a darte el contexto, la introducción, un poquito más, sacarle la carnita a esos huesos, como dice la pastora, para poder digerir la palabra de Dios. Normalmente en esa introducción viene quién es el autor. En este caso el libro que vamos a analizar, ese libro y a estudiar, ese libro de Miqueas. ¿Qué significa su nombre? ¿Quién como Jehová? ¿Qué significa Miqueas? ¿Quién como Jehová? Era un profeta nacido en la zona de Judá. Recordemos que hemos estado hablando que en este tiempo habían 2 reinos en Israel: el reino del norte, que era el reino de Israel con su capital que era Jerusalén, y el reino del sur, que era el reino de Judá, que con su capital que era Samaria. Esto ya ustedes se lo saben porque lo hemos estado repite. Miqueas era un profeta. Mira, me los pusieron. Ok, Miqueas era un profeta contemporáneo de Oseas y de Isaías. Él estuvo profetizando y hablándole al pueblo de parte de Dios mucho antes de la caída de los 2 reinos. Entonces vamos a analizar con este contexto histórico. Vamos a empezar a dar una introducción a lo que es el libro en sí. ¿Ok? Entonces dice que Miqueas, uno de los 12 profetas menores, escribió este libro unos 700 años antes de Cristo. Recordamos ya que el pueblo estaba dividido entre el norte y el sur, y eran tiempos donde se vivía, pongan atención, si te vas a concentrar, concéntrate en esto. Había corrupción, había idolatría, había injusticia social y había decadencia espiritual. Si se parece a los tiempos que estamos viviendo ahorita, es pura coincidencia. El pueblo se había olvidado de Dios. Los líderes y gobernantes eran corruptos. Muchos profetas, para dar una profecía, pedían dinero, y los ricos oprimían a los pobres. En medio de esta oscuridad, en medio de esta situación social, Dios llama a Miqueas a anunciar juicio sobre el pueblo de Israel, pero también lo llama a dar esperanza de restauración. Dios enviaba a los profetas a reprender al pueblo, ¿sí? Como cuando la mamá o el papá reprende a un hijo porque está haciendo algo mal, y uno le dice, no, por ahí no es, no tienes que hacerlo de esa forma. Esa era la forma en que los profetas hablaban al pueblo. Les decían cuál era el mensaje de Dios y qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. Las 2 semanas pasadas, los libros que estuvimos viendo, que eran Jonás y Oseas, eran libros donde se nos contaba una historia, que son libros, ¿cómo les diría? Como narrativos, ¿sí? Es un narrador que cuenta la historia de lo que pasó, lo que le pasó a Jonás, lo que le pasó a Oseas, o sea, ellos mismos narrando su historia.
El libro de Miqueas es un libro de poesía. Y yo, ay, Dios mío, ayúdame con la poesía, que no me fluye. Pero en esta historia podemos imaginarnos como si fuera una sala de una corte, ¿sí? De un juzgado. ¿Me están copiando? Ok. Entonces Miqueas escribe este libro y se imagina la sala de una corte, en donde hay 3 personajes principales. Número 1 está Dios. Número 2 está Miqueas. Y número 3 está el pueblo de Israel. A mí me encantan las historias. Yo soy fanática de las movies, como mi amigo aquí. A mí me encanta ver todo lo de series. Tal vez peco, lo confieso, peco porque me acuesto tarde viendo series que no tengo que estar viendo a altas horas de la noche. Solo yo, no me juzguen, ¿verdad? Pero esta semana, coincidencia que tenía que dar este tema, vi una película que le voy a hacer promoción, está en Amazon Prime, no es cristiana. No vayan a decir, yo te recomiendo una película y miren la película. No, la película no es cristiana. Se llama El Jurado número 2. Esta película trata de una realidad, de una verdad que se expone, que nadie la espera, que a todo el mundo toma por sorpresa, pero que no se puede quedar oculta. Ya los intrigué, van a ir a buscar a todos ahí. Que Amazon me pase ahí los derechos de la película, del anuncio. Pero todos nos encantan las películas. ¿Quién me dice que no? Dígame quién no le gusta ver movies. A mi marido, yo sé. Es el único. Yo lo llevo al cine y se duerme, muchacho. Pero a la gran mayoría nos gusta ver historias. O si no nos gusta verlas, nos gusta escucharlas. Y si no las leemos, ¿sí? ¿Por qué nos gustan las historias? Nos gustan las historias porque normalmente o nos identificamos con un personaje o vemos inspiración o vemos, oh, mira, qué carga. A mí me gustan las películas medievales, esos vestidos que usaban las mujeres y encajes y ese montón de cosas que se guindaban encima. A mí eso me inspira, pero ustedes me verían como loca si yo llego así aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos gustan las historias, porque hablan a nuestra vida o nos identifican. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué historias estamos permitiendo que nos identifiquen o que nosotros podamos admirar. Cuidado con la novela. Cuidado con ese drama. Cuidado con la XXXXXX. Porque de alguna forma tú estás mirando eso para dirigir tu vida. Cuando sabemos que la única historia con la que tenemos que dirigir nuestra vida es con la que está escrita en la palabra de Dios. Es en la Biblia donde se cuenta la historia de Dios desde el principio hasta el final, donde se nos dice cómo vivir, cómo actuar, cómo dirigirnos, quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida. En ella, en la historia de la Biblia encontramos sentido y muchas veces encontramos también personajes que nos inspiran. Tal vez tú tienes tu personaje favorito. Tal vez es Moisés, era un gran líder. Tal vez era Pablo con toda su sabiduría y todo su conocimiento. Tal vez es Ruth, que era hermosa no solamente por fuera, sino que también por dentro. Podemos encontrar muchos personajes que nos pueden inspirar de la palabra de Dios. Pero hablando de estos 3 personajes que están en el libro de Miqueas, que dijimos que era Dios, Miqueas y el pueblo de Israel, con el que nos identificamos en esta historia cuando vamos a empezar a leer, es con el pueblo. Somos lamentablemente muy parecidos al pueblo de Israel. Repetimos el patrón que el pueblo de Israel hacía durante años, de años y de años. Cuando necesitaban a Dios,
cuando necesitaban que Dios hiciera un milagro, cuando la cosa se estaba poniendo negra, color de hormiga, ahí va el pueblo de Dios, alabando, buscando su presencia, escuchando que cualquier palabra que viniera del profeta. En cuanto se arreglaban las cosas, volvían a buscar a ver qué otros dioses podemos adorar. No, es que Dios es muy exagerado. Busquemos por aquí porque ya estamos bien. Volvían a pasar otra situación y volvía el pueblo de Israel a buscar del Señor. Y esto ha sido un ciclo que ha marcado toda la historia de Israel. Lamentablemente, nos parecemos mucho. Al menos yo me parezco mucho. A veces hay tiempos en los que estoy muy bien que se me olvida, porque a veces estamos cómodos en nuestra situación. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, se nos olvidan sus milagros. Y vamos a leer en Miqueas 1:1. Miqueas 1:1 y dice de la siguiente forma. Este es Miqueas. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotás, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Él estaba llamado a hablar a los dos reinos. Y Miqueas tenía muy claro cuál era su propósito. En Miqueas 3:8 dice lo siguiente: yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Les dije que se imaginaran una corte, ¿verdad? Como un juicio. Ahí estaba Miqueas, con todo el expediente, diciéndole lo que Dios les estaba reprochando, advirtiéndoles que si seguían por ese camino iban a la destrucción. Vamos a aprender dos cosas de este libro. Y es que el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse con la realidad de la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es el pecado. Es aquello que hacemos que está en contra de lo que Dios quiere que vivamos. Y en eso Miqueas se encargó de aclararlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y si ustedes se van para su casa, van a poder leer que en esos 6 capítulos Miqueas les da duro y tendido al pueblo. Pero en el capítulo 7 empieza a escribir una nueva historia, dándole esperanza para ese pueblo pecador, para ese pueblo rebelde, para ese pueblo que cada vez que el Señor los rescataba, iba y hacía una y otra vez lo mismo, diciéndoles: quiero perdonarlos. Veamos en Miqueas 2:1, donde Miqueas empieza a reprender a las primeras personas. Y estos fueron los profetas engañosos y los gobernantes corruptos. Y dice así: hay de los que piensan en el mal y aún en sus camas traman planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Miqueas reprende a los profetas que abusaron de su autoridad espiritual para su propio beneficio. También hay gobernantes corruptos. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Si hacemos una encuesta aquí, todos decimos: sí, es muy triste que en la política haya corrupción, pero la hay, porque están en el mundo. Esa es su forma, esa es la forma que el mundo les dice que lo hagan. Miqueas 3:11: oyentes de sobornos son sus príncipes y no juzgan rectamente. El pueblo en general es acusado de idolatría, de desobediencia, de apartarse de la ley de Dios, y se dañan a sí mismos los unos a los otros. Miqueas 1:7: todos los ídolos serán destruidos y todas sus ganancias quemadas en el fuego.
Hay consecuencias a la rebelión. Hay consecuencias al pecado. La rebelión es, ponerles un ejemplo, es como cuando vas al supermercado y ves a ese niño en el supermercado haciendo aquel berrinche. ¿Han visto alguno? No, aquí no ven alguno. ¿Han visto algún niño haciendo berrinche? Yo por mucho tiempo, yo me enojaba con el niño. Yo decía, ay, este niño que no agarra juicio. Cuando tuve las mías, porque ¿cuántos saben que es diferente cuando uno ve y uno dice, no tengo, es que los míos no van a hacer eso? Pero cuando son los de uno y le toca a uno poner la disciplina y le toca a uno poner en cintura, como dirían en mi tierra, son otros 100 colones. O sea, son otros $100. ¿Qué sucede cuando un niño hace berrinche y uno está ahí como, ay mamita, es la última vez que le digo, voy a llamar a su papá, tararara, y estoy con la cantaleta y la cantaleta? ¿Cuántas mamás sabemos así? Sean libres, en el nombre de Jesús, sean libres. A mí me sucedió. Hasta que amigos me dijeron, hey, ¿qué estás haciendo? Esa no es la manera. Ya tú ponle la manera que tú quieras disciplinarlos. Pero a mí me dieron la santa chancleta. Y yo decía, con esta chancleta, lo que pasa es que las chancletas de aquí son como de plástico. Entonces, claro, la niña ni miedo le tenía la chancleta. Pero así es. A veces Dios está ahí. Mira, que espera, que no lo hagas, que por aquí. Y cuando ya te enojas y viene la consecuencia, el niño rapidito se monta en el coche, camina derechito y ni chista hasta el carro. A veces esperamos hasta la consecuencia para poder arreglarnos. La rebelión trae cosas bien fuertes. Cuando estamos en rebeldía y en rebelión, pensamos que somos autosuficientes. Pensamos que yo no necesito a nadie. Yo lo construyo, yo lo hago, yo me hice. ¿Y cuántos saben que los planes sin Dios no prosperan? Los planes en los que no nos sometemos a autoridad, donde no podemos someternos a la autoridad de nuestros padres o de nuestros jefes o de nuestros pastores. Cuando hay rebeldía, Dios no puede decirte, ay, bravo, no importa, en todo lo demás estás bien, solo ese pequeño punto de rebeldía. No, tus planes van a fracasar porque no estás bien. También nos hace tener elecciones como de egocéntricas, todo para mí. El Señor me hablaba tan fuerte en esto que ¿cuántos de nosotros tenemos dones y talentos que el Señor ha depositado en nuestras vidas? ¿Cuántos dones, talentos, cosas que tú sabes que haces bien, que te fluyen? Y has dejado de hacerlo para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque son míos. Cuidado. Dios nos ha puesto dones y talentos para que los pongamos a servir a otros. No para buscar mi propia felicidad. Vivir solo para la felicidad personal rompe relaciones y nos aleja del propósito de Dios. Dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿sí? Chiquito y delgado, angosto, es el que lleva a la vida eterna. Estar en rebelión nos hace acomodarnos a la cultura. Seguimos corrientes del mundo sin discernimiento, nos lleva a confusión moral, a consecuencias dolorosas. Estar en rebelión y estar en pecado te lleva a la oscuridad y desorientación. No sé cuándo ustedes de niños jugaron algo que era a escondidas, pero con los ojos tapados. ¿Alguno jugó a escondidillas? No de esas que están pensando.
No, escondidillas de niños, con los ojos tapados. ¿No? ¿No? ¿Nadie jugó? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Come on, esa memoria, no hace tanto, gente. Nos estamos delatando que estamos grandes. ¿Sí? Nos acordamos. Ok. Miren, cuando nosotros jugábamos escondidas, a ojo tapado, siempre pasaba una tragedia. Les cuento. Nosotros le tapábamos con sábana y todo, le poníamos tape. O mi hermano o yo o alguno terminaba con la ceja rajada, con una chibola en la rodilla, porque es muy difícil caminar cuando estás a oscuras. Es muy difícil no tener miedo a dar un paso cuando estás en oscuridad. Cuando estamos en rebelión y estamos en pecado, eso es lo que sucede. Estoy a oscuras. El pecado produce oscuridad espiritual, donde uno pierde la claridad, dirección y pierde la paz. Esta oscuridad pone en riesgo tu vida. Cualquier paso que des en falso, porque estás a ciegas, te puede llevar al desastre. Durante la alabanza, en la última canción, normalmente cuando tú cierras los ojos, sigues viendo la luz, sigues viendo claridad. El Señor me mostró como oscuro y unas ventanitas chiquitas, encendidas, por donde entraba la luz. Pero las ventanitas se fueron cerrando. Había tanto temor, tanta soledad. Has ido cerrando la entrada de la presencia de Dios con tu pecado. Es hoy en día que te está hablando y te está diciendo: permite y deja que entre la luz del Señor en tu vida. No más oscuridad en tu vida, dale la gloria a Él. Y si eso es para ti, en el nombre de Jesús, yo declaro que esas ventanas ya no van a ser ventanas, van a ser puertas abiertas, donde entrará la luz a tu mente, entrará claridad a tu casa. No más pecado secreto. Rómpelo ahora. Decídelo en el nombre de Jesús. Miqueas les advierte de esta oscuridad. Miqueas 3, 6, 7 dice lo siguiente: por tanto, vendrán noches sin visiones, oscuridad sin adivinaciones. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, cubrirán sus rostros, pues no habrá respuesta de parte de Dios. No esperes a que el Señor te diga, como dice en Miqueas 4:10: retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de la ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te liberará del poder de tus enemigos. No mucho tiempo después de esta profecía, los dos reinos, Israel y Judá, fueron arrasados, llevados a esclavitud, toda su gente tomada, y no quedó nada en su ciudad. El pecado te esclaviza, oscurece y destruye, deja vidas rotas y comunidades divididas. Y no acabando con esto, viene la ira de Dios.
Esa ira que arrasó, esa ira que se llevó cautivo al pueblo. A veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que estamos pecando. Y qué maluco que tenga que venir yo. Y yo le decía, Señor, que no sea yo hablando, que seas tú revelando a cada corazón. ¿Dónde es? ¿Qué es lo que está impidiendo y está cerrando y está llevando mi oscuridad? Hay una historia en 2 de Samuel, capítulo 12, cuando quieran leerla, y habla del rey David, después de cometer su pecado y de haber cometido adulterio. Y no solo terminando a cometer adulterio, sino que manda al esposo de la mujer a la primera línea del ejército y da la orden que se lo echen. Y se regresó David tranquilo y estaba en su casa, en su palacio. Y Dios mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán les cuenta una historia. Y le dice, habían 2 hombres. Un hombre pobre que tenía solo una ovejita. La querían tanto que la trataban como mascota. La abrazaban, la alimentaban, la cuidaban. El hombre rico tenía rebaños. Tenía muchísimo. Le viene visita al hombre rico y decide ir y quitarle la ovejita al pobre, traerla, la sacrifica y se la comen. No sacrificó una de las de él, sacrificó la del pobre. El rey David se enoja tanto y dice, a ese hombre merece la muerte, o al menos pagar 10 veces lo que causó. El profeta le dijo, ese hombre eres tú. Esta noche no señales el pecado de alguien más, no pienses en el pecado de alguien más. Ese hombre, esa mujer, eres tú. Pero algo hermoso que hizo David fue reconocer que había pecado. Reconocer que se había alejado de Dios. Gálatas 6, 7 a 8 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y normalmente es el momento cuando nos enfrentamos a eso y tú dices, ¿y para qué vine hoy? Es inmediatamente donde tu mente empieza a poner excusas por nuestras acciones. Es que es culpa de ellos. Si no me hubieran hecho eso, yo no hubiera reaccionado así. O tratas de ignorar la situación porque no quieres enfrentar consecuencias. Culpas a Dios o culpamos a Dios por nuestro pecado. Dios, tú me hiciste así. ¿Por qué no me protegiste cuando fui niño? ¿Dónde estabas tú, Dios? David pudo haber dado 1000 excusas, pero en el Salmo 51 escribió, contra ti y solo contra ti, Dios, he pecado. Con Dios el perdón siempre nos alcanza, iglesia. No me malentiendan, siempre va a haber perdón en Dios.
Ese es el carácter, ese es su corazón. La restauración es posible. Lo hemos visto, lo hemos vivido. En Dios hay una redención que está asegurada. Es más, Él borra nuestra culpa. No se acuerda más de nuestros pecados. Pero las consecuencias siguen siendo tan reales. No debemos abusar de la gracia. No abusemos de la gracia. Aquí hay la gran mayoría somos cristianos, al menos algunos de años, otros de meses, que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Pero eso no significa que debamos de abusar de la gracia de Dios. Y como siempre que buscamos excusas, Miqueas 6, 3 al 5 dice, el pueblo excusándose: ante la pregunta de Dios, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Tú quítale pueblo y pon tu nombre. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo me envié a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que pidió Balac, rey de Moab, que estaba pidiendo que lo maldijeran al pueblo. Pero ahí estaba Dios protegiendo, ahí estaba Dios cuidando, ahí estaba Dios haciendo. En el capítulo 7 de Miqueas se nos presenta el Salvador del mundo. Se nos presenta a ese Jesús que nació en Belén, y entre la rebeldía y el pecado a la restauración de Cristo está este mensaje en Miqueas 6:8. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Actuar en justicia. ¿Qué es actuar en justicia? Es reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la vida y qué es la muerte, por qué camino me voy a dirigir. Es reconocer que Dios es un Dios soberano, que se haga en el cielo como se hace en la tierra. Es reconocer que Dios es el Señor de nuestras vidas. Eso es actuar en justicia. Amar la misericordia es estar lleno de gratitud y de bondad para extenderla a los demás. Para el que se equivocó, para el que pecó contra ti, para el que te traicionó. Y caminar humildemente con Dios. Este es nada más que tener esa relación cercana, esa relación intensa con Él. Esa relación que la anheles así profundamente, que llegues a la casa y antes de desear conversar con nadie, desees conversar con el Señor y derramarte delante de Él y decirle: sí, me duele, sí, estoy frustrado, frustrada, Señor, tú conoces, pero yo necesito que tú me ayudes. Lo que les estoy diciendo no son cosas que sean fáciles de vivir, pero son tan sencillas. Dios quiere tener una relación personal contigo. La quiere.
hay una promesa de restauración. Hay una promesa que Él no nos va a dejar. El juicio de Dios revela lo que está quebrado en nosotros, lo que está roto, pero su misericordia restaura lo que se perdió. Su misericordia se lleva la devastación del pecado. La redención de Cristo trae esperanza y nueva vida. Miqueas 7:7. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor y yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Dios escuchará cuando aceptamos a Jesús. Cuando aunque lo hayamos aceptado hace mucho tiempo y nuestra rebelión haya cerrado la ventana de su presencia, es momento que como el pueblo de Israel tomemos una decisión. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Te vas a ir para casa diciendo, ok, aprendí de Miqueas, es poesía, es lo menos que me interesa? Es más, si no te acuerdas del nombre del libro cuando llegues a casa, no importa. Lo importante es que te vayas a casa sabiendo que hay perdón para tu pecado, que hay restauración aún en medio de esa oscuridad, que Dios quiere sacarte, que quiere levantarte, que Jesucristo ya pagó. No hay nada que tengamos que hacer, no hay nada que podamos hacer. La misericordia de Dios fue dada en esa cruz del Calvario por ti y por mí, para que tengamos vida eterna.